Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la lección número 7 de la fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Ah, dice, antes de empezar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú has cometido pecado? ¿Cuántas veces? ¿Una, dos, tres, un día o siempre? Bien, vamos a estudiar consecuencias del pecado y Jesús salva al pecador. Es lo que dice la lección, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quisiera invitarte para tener una palabra de oración, para que Dios nos pueda dirigir en este estudio y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, que al abrir su palabra usted abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos aceptar lo que usted quiere que aceptemos. Háblenos en este día, en esta tarde para otras personas, y que podamos aprender cada día conforme a su palabra. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, consecuencias del pecado, dice. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Vamos a mirar qué dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos, dice, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte. Podemos mirar dos textos más para saber, ahí mismo en Romanos, pero ahora en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Y ahí mismo en Romanos, pero ahora Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Quiere decir que todos cometemos pecado. Pero te voy a mostrar otro texto más ahí en Primera de Juan. Ahí en Primera de Juan 1:8 dice, vamos a leer el 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos hemos pecado? Dice que todo. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Ahora, ¿podemos resolver el problema del pecado? Vamos a mirar qué dice ahí en Jeremías 2:22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ahora, por nosotros mismos no podemos limpiarnos del pecado, no podemos quitar el pecado, ¿sabes? Porque miramos que la consecuencia o la paga del pecado es muerte y nosotros nacemos ya con esa tendencia a pecar de los niños, aunque son niños, ellos no saben que es pecado, pero ya pecan. Pero ahora como van creciendo, van desarrollando más, ¿verdad?
Entonces, al llegar a cierta edad, ellos ya empiezan a saber qué es pecado. Pero cuando están chiquillos, no saben, pequeños bebés, aunque ellos cometen pecado, pero no saben qué es pecado. Porque miramos que es pecado. La lección anterior es transgresión de la ley, pero ellos no saben que transgreden la ley. Sino cuando empiezan a estudiar la Biblia o a crecer más espiritualmente también, van a descubrir. Entonces, ni porque tú te eches cloro o te laves con esa fibra de esa que tiene tela de metal y te raspes, te puedes sangrar la piel, pero la mancha de tu pecado no queda. Algunas personas hasta se arrastran, otras personas creen que cargando una cruz en cierta distancia se va a quitar la mancha de su pecado, ¿no? Otros que gateando, arrastrándose, no, así no se quita el pecado. Nunca se te va a quitar, ¿verdad? Vamos a estudiar por qué. ¿Qué provisión hizo Dios para salvarnos? ¿Sabe? Si todo estaba contaminado, todo estaba perdido, ahora ¿qué hace? ¿Qué hace Dios para rescatar al pecador? Así como leímos ahí en Romanos 5:12, que así como por Adán entró el pecado, pero si miramos también que gracias a que vino Jesús, ¿verdad? Él vino a salvarnos. Por eso vamos a mirar San Juan 3:16. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nosotros muchas de las veces podemos pensar que Dios no nos ama, que Dios se ha olvidado de nosotros, pero nos damos cuenta aquí cuando leemos San Juan 3:16, un versículo que tiene mucho para hablar, dice, porque de tal manera, o sea, tan grande es el amor que tiene Dios por ti y por mí, que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para venir a rescatarnos, y Él vino, ahora dice, pero Él viene a rescatarnos, ahora ¿qué hace la humanidad? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? O sea, necesito creer en Jesús. Necesito creer que Él puede limpiar mis pecados. Por eso ahí en Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. O sea, Él te limpia, Él te purifica y eres una nueva criatura. Y Él es el único que puede perdonar pecados. Eso es lo maravilloso. Nadie más. Porque sabes, cuando tú fallas, o tu esposa, o tu esposo, o tu amigo te falla, tú dices, sí, yo te perdono. O sea, cuando te pide perdón, yo te perdono. Ahora, pero 2, 3 semanas después dice, me la debes y me la vas a pagar. O sea, no perdonaste. O si tu pareja te falló, al rato le estás reclamando. Eso no es perdonar. Cuando Cristo te perdona, cuando Jesús te perdona, Él echa al fondo del mar tus pecados y mis pecados y nunca más se acuerda ya de ellos. Entonces nos damos cuenta de que es un amor grande, maravilloso, que cuando Él perdona, ya no hay más cuenta. Entonces, muchas de las veces nosotros no podemos comprender o entender qué tan grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Necesitaríamos muchísimo tiempo y aún por la eternidad y no vamos a entender. Vamos a entender cuando tú y yo, si es que nos salvamos, porque vivimos en un mundo que andamos en esa balanza, todos estamos luchando por querer ser mejor personas, pero si un día tú y yo nos salvamos, allá en el cielo podemos preguntarle a Jesús y Él nos va a mostrar ese gran amor. Ahora, también vamos a mirar ahí en Mateo 28. Dice,
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no por uno, por muchos. Ahora, ¿te imaginas? Yo lo ilustro de esta manera. Por ejemplo, tú sabes que hay personas que donan sus órganos antes de morir. Por ejemplo, pero si tú vas a morir y donas tus órganos, ¿cuántas vidas podrías salvar? Tal vez 2, tal vez 3, si es compartible. Pero si no, tal vez 1. Pero Jesús no vino a salvar uno, vino a salvar a todos. Pero por eso necesitamos creer para que podamos ser salvos. Qué maravilloso es cuando tú estudias la Biblia. Ahora, ¿cómo describió Jesús su misión? Ahí en Lucas 19:10, yo sé que muchas personas se saben ese versículo de Lucas 19:10. Dice, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Tú y yo nos habíamos perdido, nos habíamos extraviado. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas malas, o sea, a pecar, cada día nos vamos alejando más y más y más de Dios. Cuando llega el momento que tú te acuerdas que Dios existe, tú ya estás lejos. Tú te acuerdas ahí en Génesis 3:9, cuando Jehová Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y el versículo 10, no, yo me escondí porque tuve miedo. Entonces se fue alejando. Él tuvo miedo porque había pecado. Y se fue alejando y alejando y alejando cada día más. Y después cuando tú miras el capítulo 6 de Génesis, la multitud, la gente se ha alejado tantísimo de Dios que no quiere nada con Él. Y es el resultado que en el capítulo 8 encontramos que solamente la familia de Noé se salvó. Porque el mundo se había ido lejísimo, que cuando quiso volver era demasiado tarde porque el arca estaba cerrada. Por eso, la misión de Jesús es venir a buscar el que se había perdido. Tú no buscas a Jesús. Por naturaleza, la naturaleza pecaminosa que tenemos no nos hace buscar a Jesús. Jesús nos está buscando, Él nos llama. Por eso muchas personas dicen, cuando yo encontré a Jesús, mentira, tú no encontraste a Jesús, Jesús te encontró a ti, porque Él te anda buscando y te seguirá buscando. Porque la misión de Jesús es buscarte y salvarte. Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos seamos felices. Pero a nosotros no nos gusta ser felices, nos gusta sufrir. Ahora, dice, hay algo interesante aquí. En la pregunta número 5 dice, ¿cometió Jesús algún pecado? Vamos a mirar Hebreos 4:15. Algunas personas dicen que sí. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, la ley no se puede guardar porque ni mismo Jesús la guardó. Y vamos a mirar qué dice Hebreos 4:15. A mí me encanta leer desde el 14. Y yo espero que te guste a ti también. Dice, por tanto, escucha bien. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos, escucha bien, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No cometió pecado. Y es por eso que el que no cometió pecado, Él es el único que puede rescatarnos. Porque yo que cometí pecado, tú que cometiste pecado, no puedes perdonar pecados y no puedes salvar a nadie. Porque no puedes salvarte ni a ti mismo. Es Jesús el que nos salva. Y es por eso que cuando nosotros decimos Jesús cometió pecado, estamos equivocados.
Alguien que ha hecho lo malo no puede decirte. Ese es el problema de nosotros, porque muchas de las veces nosotros nos ponemos de ejemplo y decimos, oh, mira yo cómo he cambiado, mira yo cómo vivo. Mentira. Deja que la gente hable. A mí me encanta que la gente hable. Mucha gente habla mal de mí y a mí me gusta. ¿Sabes? Porque eso me da cuenta, me hace reaccionar o entender que aún hay mucho que corregir. Cuando yo iba a la escuela, allá a la primaria, yo leí un libro de la historia de Don Quijote de la Mancha. Y me gusta eso porque cuando va Don Quijote de la Mancha en su caballo y atrás va Sancho Panza y le dice, Señor, los perros ladran. Señor, los perros ladran. Y entonces Don Quijote de la Mancha le dice, calla, deja que los perros ladren. Porque cuando los perros ladran, la gente se da cuenta que yo voy caminando. Y si la gente habla de mí, yo voy caminando. Y necesito seguir caminando. Y si la gente habla de ti, deja que sigan hablando, porque ellos no se van a cansar nunca, van a seguir hablando. Si haces cosa buena, van a hablar, y si hacen cosa mala, van a hablar, así que nunca lo vas a complacer. Entonces nos damos cuenta de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos de Jesús. Es el único que nos puede limpiar, perdonar y salvar. Y ahí en Isaías 53, Isaías 53, vamos a leer del 3 al 7. Dice, escucha bien, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Si lo llegamos a analizar este texto, lo analizamos y ahora lo entendemos, lo llegamos a entender, nos damos cuenta de todo el sacrificio que hizo Jesús. Jesús, como dice San Juan 3:16, Él estuvo dispuesto a dejarlo todo por amor a ti. Tú ya no tienes que ser azotado. Por eso cuando miras a personas que van cargando una cruz, que se van arrastrando, van gateando, ya no lo tienes que hacer porque ya lo hizo Jesús. Jesús ya cargó esa cruz. Jesús ya recibió los azotes. Jesús ya recibió los golpes. Jesús ya le hirieron con esa corona de espinas. Ya lo hizo todo. Y aún nosotros, sabiendo que Él ya hizo todo y que Él está dispuesto a todo y que Él vino a buscarnos y que quiere salvarnos, aún nosotros no queremos ir a Él. Él ya lo hizo todo. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es ir a Jesús, decirle, aquí estoy. Aquí estoy. Sin fuerza, débil, golpeado, adolorido, herido. Ya no puedo más, pero aquí estoy. Y muchas de las veces lo más triste de la humanidad es que cuando estamos heridos, golpeados, lastimados, sufriendo, en lugar de ir a Jesús, muchos se quitan la vida. Muchos se alejan de Jesús y prefieren perderse. Y es triste.
pero te toca decidir. Y vamos a mirar ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perfecto. Es por eso que el pueblo de Israel, cuando ofrecía sacrificio, tenía que llevar un cordero sin mancha, sin contaminación, o sea, perfecto, porque representaba a Jesús. Y cuando dice perfecto, quiere decir que él no cometió pecado. Perfecto. Y sabe, es lo maravilloso que podemos entender, que muchas de las veces nosotros decimos, no se puede, no se puede. Yo he escuchado muchos que dicen que son pastores. No tengo nada contra nadie, pero ellos dicen que son pastores. Pero ellos dicen, no podemos llegar a ser como Jesús. ¿Cuál es tu misión? ¿A quién te quieres parecer tú? A Jesús. Necesitamos reflejar el rostro de Jesús. Pero sabes, cuando nosotros estamos pensando en lo malo, haciendo lo malo, como decía la lección anterior, nos parecemos más al enemigo de Jesús. Y es triste. Y allí te voy a leer otro texto, ahí en Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Maravilloso. Y ahí miro mismo en Primera de Juan, pero ahora 4, 7 y 8. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, ¿qué acto de evidencia de nuestra salvación? Vamos a mirar Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios 15. 15, 20 y 21, 22. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de la muerte, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sabes? Adán perdió la batalla allá en el Edén. Y ahora todos estamos condenados a la muerte porque entró el pecado. Pero ahora viene Cristo. Por eso dice ahí en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? O sea, todo porque Adán pecó y todos estamos condenados a la muerte. Pero ahora viene Jesús y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando tú vas a Jesús, tú tienes la oportunidad de ser salvo. Es maravilloso. Y vamos a ir, dice, ¿qué debo de hacer? Vamos a ir a Hechos 16. Hechos 16, versículo 30. Versículo 30 y 31. Hechos 16. 30. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una bonita historia, ¿verdad? Si tú lees todo el capítulo 16. Sila y Pablo en la cárcel, azotados, y en medio de su dolor, él orando, cantando. Y el carcelero se convierte y él dice: Señores, ¿qué tengo que hacer? Cree en Jesús. Jesús es la salvación. En Jesús está la vida. Pero necesitas creer. Y también necesitas tomar la decisión. Ahí mismo en Hechos, pero ahora capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús podemos ser salvos. No hay más. Tal vez tú estás pensando cómo puedes ser salvo, en qué tienes que pensar o qué tienes que hacer. Solo en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, vas a salvarte. Mira, te voy a leer algo acá. Primera de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre. Jesucristo es el que intercede por ti, nadie más. Jesucristo es el que te da la salvación, nadie más. Y el último versículo se encuentra ahí en Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, Jesús está allá a la puerta. Está tocando la puerta, tal vez no de tu casa, pero la puerta de tu corazón. Te está tocando, te llama y te dice: hijo mío, aquí estoy. Así como dice Lucas 19:10. Él vino a buscar, ¿verdad? Te está buscando. Quiere que tú seas feliz. Quiere que tú vivas por la eternidad. Quiere que todo eso que tienes, que te está lastimando, que te hace sufrir, te hace pensar diferente, actuar diferente, quiere sacarlo, destruirlo. Y Él toca a la puerta de tu corazón. Pero ahora, es una decisión que tú tienes que tomar y nadie más. Muchas de las veces es difícil tomar la decisión, pero sabes, muchas de las veces tomamos decisiones en las cuales nos equivocamos. Porque si tú dices que el color de ropa que tú te pongas, color de corbata, color de zapatos, pero eso no afecta. Pero cuando Jesús toca la puerta, es una decisión para vida eterna. Y si tú no abres la puerta y te quedas ahí, es para muerte eterna. ¿Te imaginas? Esa es una decisión que cambia, que transforma. Pero, así como yo digo siempre, pero siempre tienes que decidir. Y ahora te toca a ti decidir qué decisión vas a tomar. La buena o la mala. Tú decides. Dios nos crió con esa libertad de poder elegir entre lo bueno y lo malo. Él no nos obliga. Allí miramos la semana pasada en el estudio que cuando le dice a Adán y a Eva: mira, de todo árbol puedes comer menos de este. Pero no le dijo: no lo toques. No, ahí estaba el árbol. Le dio la libertad que él decidiera. Adán decidió salir o permanecer en el huerto. La decisión es de él
salir del huerto, dejar la felicidad. Y ahora yo no sé qué decisión vas a tomar tú. ¿Vivir feliz o vivir amargado? Mi hermano, que Dios te bendiga y ojalá que tomes la mejor decisión. Vamos a orar. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor. Usted nos sigue buscando porque quiere salvarnos. Quiere llevarnos a la felicidad, pero muchos de nosotros nos gusta sufrir. Por favor, toque nuestros corazones, toque nuestra mente y que usted pueda transformar nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias y que podamos ser felices. Bendiga a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia y a todo aquel que mira el video y a todo aquel que lo comparte, que usted le siga bendiciendo. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo, mi hermano, nos vemos en el siguiente estudio. Que Dios te bendiga.